Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, 13 al 17. Nuestro primer tema fue cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Hoy vamos a enfatizar nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Está clara, está revelada y está definida en las Escrituras la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al deseo de Dios, a sus propósitos? Pues bien, de eso vamos a tratar en esta mañana, nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Las Escrituras nos dan muchas características de lo que es un cristiano verdadero, como el amor de Dios que él tiene, el arrepentimiento de pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios. Es un cristiano que ora, es un cristiano que ama a los demás hermanos, es un cristiano que está separado del mundo, es un cristiano que crece y además es obediente. Pero nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino, que es su deseo de cumplir la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener en nuestras oraciones, nuestros deseos, el anhelo del apóstol Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga? Salmo 48, David escribió: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es de nuestro agrado, de nuestro beneficio, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, nosotros debemos procurar responder a la voluntad de Dios. Salmo 143:10, David escribió: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Como nuestra mente está distorsionada por el pecado y perdemos muchas veces la realidad espiritual, entonces David dice: bueno, Señor, yo te encargo a ti de enseñarme a hacer tu voluntad. Eso es depender de Dios y de confiar en Dios. Eso está bien. Jesús enseñó en Marcos 3:35: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo con esta declaración? Bueno, eres de los míos, de los más íntimos. El círculo íntimo de usted son sus familias más cercanas, ¿verdad? Sus hermanos, sus hermanas. Eso es el círculo más íntimo de ustedes, todos nosotros. Bueno, Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es parte del círculo más estrecho, más íntimo de nosotros. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense, en Juan 7:17, Jesús declaró: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, si hay un deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios, el individuo va a ir a la fuente, ¿verdad? Y allí se va a dar cuenta qué es lo que pide Dios, cuál es la doctrina de Dios. Mateo 7:21, Jesús hizo esta advertencia. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que hay individuos creyentes que son profesantes, que son de boca, que tienen a Dios en sus labios y en su boca, ¿verdad? Pero dijo Jesús que debe profesar el nombre de Jesús con tu boca, pero debe
cumplir y llevar a cabo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienen que estar los dos elementos de esa combinación, ¿verdad? El reconocimiento, reconocer quién es el Señor, y a la vez estar dispuesto a obedecer y hacer y cumplir la voluntad, lo que Dios pide y demanda. Entonces Pedro exhortó a los cristianos a que no vivan para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. El mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. Fíjense, en Juan 6:38, Jesús declaró su misión a la tierra. Y él dijo lo siguiente: he descendido del cielo, un extraterrestre, ¿verdad? Jesús no pertenecía a esta tierra, fuera de esta tierra. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. No, yo no vine a hacer aquí, yo no vine a tuitear ni a hacer ni a cumplir las pasiones. Yo estoy tomando el cuerpo humano, pero yo no vine a cumplir las pasiones humanas que tienen ustedes. No, yo no vine a hacer eso. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es mi misión. Jesús estaba claro en eso. Juan 5:3. Entonces, para sus discípulos que eran cortos de vista, que solo miraban las cosas terrenales, Jesús les dijo en Juan 4:34, miren qué interesante declaración. Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ejemplo yo he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces, nosotros se debe despertar el interés en nosotros de saber, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya el audio está ahí en la página de la iglesia, ¿verdad? Entre a Facebook y escuche de nuevo nuestro primer sermón, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, los verdaderos cristianos se caracterizan por lo que hacen. Por sus frutos lo conoceréis. Dice Efesios 6:6 que lo que hacen los cristianos no lo hacen para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo, como esclavo de Cristo, haciendo de corazón ¿qué? La voluntad de Dios. Efesios 6:6. Entonces, un cristiano genuino se caracteriza por su deseo constante de cumplir, de hacer lo que Dios pide, lo que Dios demanda, el deseo de Dios, los propósitos de Dios, su voluntad. Por eso, en la oración modelo que Jesús nos enseñó a nosotros, en Mateo 6:10, dice allí, venga tu reino, hágase voluntad. ¿Por qué tiene que hacerse la voluntad de Dios? ¿Por qué tiene que hacerse lo que Él quiera? Porque Él es el soberano Dios. Nosotros somos un pedazo de barro aquí en esta tierra. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos, por su misericordia respiramos, ¿verdad? Entonces, bueno, Señor, lo que tú quieras, eso haré. Por esa simple razón. Entonces, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia de orgullo en la persona. Por eso, si usted ha leído Santiago 4, que es el capítulo que nosotros vamos a analizar, la porción bíblica allí, Santiago 4:1, ¿cómo inicia Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí está la respuesta para la guerra de Ucrania, la guerra de Putin, vamos a decirlo así, entre Rusia y Ucrania. Aquí está la respuesta. Usted quería saber por qué todas las guerras, aquí está la definición. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. ¿Cuál es la pasión del señor Putin? Adueñarse de todos los territorios que eran parte de la Unión Soviética. Comenzó con Ucrania, ¿verdad? Es una pasión de él. Pero es una pasión ya sin sentido, porque Ucrania tiene 30 años que es un estado soberano, democrático, ya independiente.
Pero él no, él está apasionado y ambicioso, él quiere retomar ese asunto. Pero confórmate con el pedazo de tierra más grande del planeta, lo tiene Rusia. Es el país más grande del mundo. Pero él quiere más. Su ambición, aquí lo explica. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre ustedes? De las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. No me lo quiere dar, no me quiere ceder, pues no hay problema. Te destruyo todo y mato. No me importa quién se ponga, niño, anciano, mato todo. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Ahí está. Entonces, cuando hay un constante rechazo y desinterés por la voluntad de Dios, hay orgullo y florecen todas esas pasiones degradantes, todas esas pasiones de codicia, de envidia, ¿verdad? Y de orgullo, de mundanalidad, de murmuración. Entonces, hacer caso omiso de la voluntad de Dios es equivalente a decir que yo soy el soberano de mi vida, no tú. ¿Ya? Eso es así de simple. Soy el gobernante soberano de mi vida. Entonces, tal actitud orgullosa es contraria a la fe salvadora. Un creyente que se expresa en estos términos es un creyente, usted lo puede tachar así con una X, es un creyente falso. ¿Por qué? Miren 4.6, Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio y el orgulloso, que se cree soberano, está en abierta rebelión contra el soberano Dios. Entonces él se opone, él lo resiste. Él no tiene nada que ver con ese individuo. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Entonces, Santiago ofrece de manera práctica cómo debemos responder a la voluntad de Dios. Vamos allá a nuestro texto de hoy, Santiago 4, 13 y 14. Esos son los dos versículos que nosotros vamos a tratar. Allí presenta una ilustración de un hombre de negocio y Santiago ofrece ideas muy significativas de cómo las personas responden a la voluntad de Dios, y él presenta 3 respuestas negativas y una respuesta positiva de cómo debería responderse. 3 respuestas negativas que da el orgulloso y soberano individuo, y una positiva que da el verdadero creyente. Entonces, leemos Santiago 4, 13 al 14. Oigan ahora ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con una actitud orgullosa, viviendo como si Dios no existiera o fuera indiferente al comportamiento de los hombres. Entonces, dice Santiago: oigan ahora, o vamos ahora. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención a esa conducta que expresan estos individuos. Escuchen bien. Santiago ahora comienza con una reprensión con aquellos que siempre dicen que hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Santiago está expresando a este tipo de individuos que se expresan de esta manera.
¿verdad? Que hablan de manera arrogante, que tienen el control del futuro, que tienen en sus manos todas las circunstancias de su vida. Entonces Santiago le dice un llamado de atención y una reprensión a estos individuos. Muchos judíos esparcidos por todo el mundo antiguo eran comerciantes de éxito, mercaderes, ¿verdad? Entonces una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios no es mala, no es mala. Es decir, usted querer emprender un negocio, dijimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si yo quiero iniciar un negocio, arranque. Dijimos, arranque, no importa. Es decir, eso no hay problema, no viola ningún principio espiritual. Ahora, si usted va a vender, sea justo, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que usted venda a buen precio, ¿verdad? Justo. Si un artículo que lo compran los demás a 100 pesos y usted sabe que todos los demás lo venden a 400, el llamado de Dios para ti es que tú seas justo o tengas ganancia del artículo, ¿verdad? Tú lo compraste a 100, bueno, pues calcula el costo del viaje y todo lo demás y alguna ganancia extra. Bueno, pues yo lo voy a vender a 180 o a 150 y yo sé que me voy a ganar y estaré siendo justo, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿verdad? No hay problema. El llamado de atención que le hace Santiago a estos individuos que son comerciantes, ¿verdad? Entonces, el problema está en lo que no hicieron estos individuos, ¿verdad? Ellos hicieron grandes planes, pero en el transcurso de lo mismo pasaron por alto por completo a Dios. Dios no forma parte de su agenda. Eso es lo que está evidenciando Santiago allí. Allí hay 5 elementos arrogantes en estos individuos, 5 elementos arrogantes. En primer lugar, ellos escogieron el tiempo. Hoy o mañana. Ellos escogen el tiempo, ¿verdad? Ellos escogen su propio tiempo. En segundo lugar, escogieron su propio lugar, tal ciudad. Yo iré mañana a tal ciudad. En tercer lugar, escogieron su propia duración. Bueno, y pasaremos allí un año, ¿verdad? Y escogieron su propia empresa para comerciar. Y por último, escogieron su propia meta, su propio objetivo, y tendremos ganancia y vamos a obtener dinero. Santiago no está atacando su intención de ganar dinero. ¿Qué está atacando Santiago? La exclusión de Dios. Allí en esta agenda no forma parte el Señor, ¿verdad? Estos individuos de manera arrogante ponen el día, dice hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Usted ha escuchado, ¿verdad?, este tipo de afirmaciones, usted la ve en las redes sociales. Sí, yo tengo tal viaje, tal cosa, y usted verifica el texto. El Señor no está. Dios no está en ese plan, en ese emprendimiento, en ese negocio. Usted ve que el individuo se explaya y decir, wow, y tengo proyectado en 3 meses sacar tal ganancia y tal, y mi empresa va a florecer y todo lo demás, y tengo proyectado en el futuro poner otras sucursales en otras ciudades y todo lo demás. Y cuando usted lee todo su propuesta de negocio, ¿qué pasa? El Señor no está allí. Entonces Santiago dice, oye, presta atención a esto. En Lucas capítulo 12, 16 y 21, el Señor contó una parábola precisamente de eso. Vaya ya conmigo, Lucas 12, 16 al 21, donde ilustra la insensatez, la ignorancia de dejar fuera a Dios presuntuosamente de nuestros planes. Mire qué interesante parábola contó el Señor, muy actualizada a nuestro tiempo. Entonces le contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí,
¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, óyeme, el individuo tiene tanta seguridad de todo lo que él está haciendo, de todos sus planes, que él se dice a sí mismo que alma, o como decir ahí, vamos a suponer que se llame Juan. Juan ya tiene ha amasado mucho dinero, muchas fortunas, tiene una gran cuenta en el banco, mucho dinero, muchos años. Juan, descansas, vive una vida loca ahora, diviértete, bebe, vete a los resorts, comienza a pasear. Versículo 20. El hombre ha creado todo un mundo en su cabeza. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. ¿Qué es necio? Ignorante. Falto de ¿qué? De conocimiento. Esta misma noche te reclaman el alma. Es que hay individuos que se creen que nunca van a morir, ¿verdad? Y tienen todo el mundo por delante. Creen que tienen todo asegurado, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero hay un detalle. El dueño del alma es Dios. Ese es el detalle. Y Dios dispone de la vida de cada uno de nosotros. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será todo lo que tú has provisto? ¿Para quién va a ser esa cuenta que tú tienes? Toda esta riqueza que tú has amasado, que tú has pilado, que tú has almacenado. ¿Para quién será? Si esta noche yo vengo por ti. Así es el que acumula tesoro y no es rico para con Dios. Ya hemos hablado de eso. Los ahorros sin propósito, sin un plan. Usted está guardando dinero ahí para usted gozarlo. No son vistos ante Dios con buenos ojos. Somos ricos para con Dios si a medida que no entran, así mismo ayudamos a los demás también. Eso es riqueza. De esa manera estamos acumulando tesoros en el cielo. ¿Por qué? Tú no eres dueño del alma. Cualquier momento, ¡pum!, el Señor decide, te da un ACV, cualquier cosa, ¡pam!, ahí está. Listo. Listo y servido, ¿verdad? Entonces, versículo 14. Vamos allá a Santiago. Sin embargo, miren lo que dice el 14. Ustedes no saben cómo será su vida mañana. Entonces, Santiago da dos razones importantes que muestran que los que presuntuosamente dejan a Dios fuera de sus planes son necios e insensatos. Número uno, Santiago dice a esa persona que ustedes no saben lo que será que mañana. Ustedes desconocen el futuro. Nadie tiene el control del futuro. Nadie. ¿Usted conoce a alguien? Yo sé que usted ha visto lectura de horóscopo y esas cositas por ahí, y estos individuos dando, ¿verdad? Y esas cosas. Eso es disparate todo eso. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de dos, las siguientes 2 horas, las siguientes 3 horas. Nadie lo sabe, no sabemos. Usted se ha puesto a reflexionar sobre eso, pero yo no tengo control del futuro, yo no sé lo que va a pasar. Eso fue lo que pasó con el rico insensato de la parábola que acabamos de decir. Él estaba haciendo todo su mundo, ¿verdad? Para vivir una vida futura, cómoda, placentera y divertida. Pero es que usted no sabe lo que va a pasar. Por eso el Señor dijo, no lo acumule. No haga tesoros en la tierra. No lo acumule. No tiene sentido. Proverbios 27:1. El mismo principio. Fíjense que es la voluntad de Dios que usted conozca esto. No tiene control del futuro. Tú no sabes lo que va a pasar. Dice Proverbios 27:1.
No te jactes, no te gloríes del día de mañana. Es decir, no tome esta actitud de estos individuos, de estos comerciantes que disponían del mañana. Mañana yo voy a tal ciudad, mañana me reuniré con fulano de tal, allí yo haré un negocio y yo tendré ganancia. Mañana. No te jactes del día de mañana porque no sabes, ahí está, subraya eso, no sabe, lo desconoce, lo que el día traerá. Yo no sé. Entonces, mis hermanos, la vida no es algo simple, es compleja. Hay muchos sucesos, hay muchas circunstancias, hay muchas eventualidades que nosotros tenemos muy poco control. Usted sale ahí, el Señor nos libre, ¿verdad? Doblando ahí, viene un individuo, usted no sabe si viene, por dónde viene, qué sé yo, pague. Usted no sabe, usted va corriendo, lo que va a pasar, no sabemos las circunstancias, ¿verdad? Entonces, es imposible que alguien pueda cerciorarse, planificar o asegurar el futuro. Usted no puede asegurar el futuro. Entonces, a pesar de eso, muchas personas imaginan neciamente que tienen el control de su vida. Entonces, lamentablemente, tales personas pasan por alto no solo la existencia de la voluntad de Dios, sino también su beneficio. Mateo 6:34, ¿qué dijo Jesús? El mismo Dios encarnado en persona, ¿qué dijo? No se angustien por el mañana. ¿Cómo es? No se preocupen, porque tú no sabes. Yo no lo sé. Ah, pues no me interesa. Pues está bien, lo dejo ahí. Eso lo va a librar a usted de la ansiedad, ¿verdad? De que esto me va a quitar el sueño, porque mañana a las 10 de la mañana tengo que estar en la capital. ¿Cómo usted sabe que usted va a estar mañana a las 10 en la capital? Usted lo sabe. Planifica el viaje. Ah, sí, mañana. Está bien, si el Señor quiere. Vamos a dormir tranquilito y acostadito aquí. Que mañana venga con el problema de la capital y de ir a parada y todos los problemas. Es algo que yo no sé si va a pasar si yo voy para la capital. Yo no sé tampoco. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, por eso Jesús dijo, no te angusties. Por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. ¿Usted tuvo problemas hoy? Mañana sería un día también problemático, lleno de problemas. Entonces, cada día ya tiene su problema. Mateo 6:34. Entonces, pero nosotros como cristianos tenemos el consuelo de saber que el soberano, omnisciente, omnipotente Dios del universo controla todo suceso y circunstancia de nuestra vida. Tenemos ese conocimiento. No solo lo tenemos, sino que Dios ha quitado la tiniebla de nuestro entendimiento para fijar eso ahí en nosotros, ¿verdad? Para cada vez que aparezca alguna circunstancia, nosotros recordemos quién es Dios. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿No se dio el viaje a la capital? Bueno, Señor, tú sabrás cuándo iré a la capital. Salmo 37:3-5, David escribió, confía en el Señor, ahí está, haz el bien, habita en la tierra, sé feliz, pon tu delicia, el disfrute, el gozo, tus problemas en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Él obrará. Él sabrá si debo ir o no debo ir. O si me conviene mejor ir a otro lugar. O si no tengo que ir y alguien me lo va a traer. ¿Está bien? ¿Usted ha visto todas esas posibilidades, verdad? Él conoce, Él sabe, pero debemos confiar en Él. Salomón, siguiendo los pasos de su padre David, escribió en Proverbios 3:5-6. Proverbios 3:5-6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo es? Confía con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, tu propia seguridad. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él. Por aquí hay un problema. Y Él enderezará tu vereda. Estos individuos orgullosos que tienen todo el control de su vida hasta el futuro,
y sus planes a futuros, la Biblia dice que sus caminos están torcidos porque ellos están confiando en sí mismos. Aunque los planes sean maravillosos y preciosos, son torcidos porque en mis planes no está el Señor. Entonces, la segunda razón por la que la segunda razón que da Santiago allí es, fíjense el 14, la parte B. Ya dijimos, no saben cómo será su vida mañana. Segunda razón, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. La brevedad de la vida. La vida es una neblina, mis hermanos, que aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece, se esfuma. Santiago le está recordando a estos orgullosos individuos que la vida es transitoria, es como el humo que sale de una fogata, es como el humo que sale cuando usted está el café y usted tapa la tapita, sale humo. Usted ve que se desvanece. Cuán insensato es desconocer o ignorar esta realidad, mis hermanos. La brevedad y fragilidad de la vida terrenal. Con cualquier cosita uno se muere, se puede morir. ¿Usted sabía? Hay gente que se mueren de su propio pie, tropiezan con una piedrecita o algo, y ahí caen de manera desequilibrada y se dan un golpe en la cabeza y ya ahí quedan. Es decir, la vida es frágil, es breve, se puede ir en cualquier momento. Entonces, por eso dice Santiago, no conoce el futuro, la vida es breve. Por lo tanto, necio, insensato, considera al Señor. Entonces, la Biblia subraya reiteradas veces la brevedad de la vida humana. Por ejemplo, Job, el primer libro de la Biblia, dice mucho sobre esto. Job 7:9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol o al sepulcro no subirá. El amigo de Job, Bildad, dijo lo siguiente: nosotros somos de ayer y nada sabemos. Job 8:9, nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Job 9:25 al 26, mis días han sido más ligeros que un corredor, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job 14:1 al 2, el hombre nacido de mujer, ¿qué dice? Cortos de días, hastiado de sinsabores, harto de problemas, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Esa es la realidad humana. ¿Usted está consciente de eso? Esa es la realidad humana. Cortos de vida. Algunos que Dios entiende su misericordia y le da la bendición de vivir más años, ¿verdad? Hay otros que se van antes de tiempo, pero la vida es corta. Es corta. Fíjense lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90:10. Miren el lamento del salmista en el Salmo 102:11. Mis días son como sombra que se va. Se lamentó el salmista, y me ha secado como la hierba. El profeta Isaías 46:8, toda carne es como la hierba, todo su esplendor como la flor del campo, se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. La vida es breve. Entonces, mis hermanos, la ignorancia del futuro y la fragilidad de la vida y la brevedad de la vida humana debieran dar una señal de alerta a los que de forma insensata hacen caso omiso a la voluntad de Dios. Fíjense el 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. La arrogancia de rechazar la voluntad de Dios.
Entonces la primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es ser arrogante, ser orgulloso, es vivir como si Dios no existiera, ¿verdad? Hay también quienes, aunque reconocen que Dios existe y tiene una voluntad, no obstante, le importa un comino lo que Dios ha revelado, le importa un comino lo que está en la Biblia. Esos son ateos prácticos. ¿Sabe cuáles son los ateos prácticos? Sí, Dios existe, pero vivo mi vida a mi modo. Y están los teístas. Los teístas son los que rechazan el llevar sus planes ante Dios, someter sus incertidumbres. Las redes están llenas de estos individuos, de estos teístas que dicen: yo hago esto, y yo gracias a mi esfuerzo y a mi perseverancia y todo lo demás. Esos son individuos, ¿verdad? Gracias a su voluntad ellos han logrado todo y han obtenido todos los demás. Entonces, esta indiferencia no caracteriza la vida de un creyente genuino. Entonces, los que rechazan la voluntad de Dios, dice Santiago, se jactan en su arrogancia, fanfarronean, hacen alarde, se glorían. Son los individuos que dicen: gracias a mi esfuerzo pude lograr esto y todo lo demás, ¿verdad? Tal soberbia niega la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Isaías 47, Isaías 47, 7 al 10. Aquí hay un ejemplo de rechazo arrogante de la voluntad de Dios y la falsa confianza en sí mismo. Miren cómo el profeta registra las palabras desafiantes y orgullosas de una nación, en este caso Babilonia. 47, 7 al 10. Dijiste: seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dice en tu corazón: yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijo. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. ¿Qué? Babilonia estaba pensando que era una nación soberana, que iba a durar para siempre. Yo y nadie más. Yo soy la cabeza. Y Jesús, el Señor, intervino soberanamente y dice: en un día estas dos cosas vendrán sobre ti. En toda pérdida de hijos y viudez vendrá sobre ti en toda su plenitud. A pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos, te sentiste segura en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Eso a una nación, pero eso aplica a individuos. Yo y nadie más. Yo soy soberano de mi vida. Yo soy el amo y el capitán de mi alma, como dice el poeta. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Toda jactancia es vana, es arrogante, es necia y es mala. Miren el 17, el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Afirman la existencia de Dios, reconocen la supremacía de su voluntad, lo que es bueno, pero no lo hacen. A eso que se está refiriendo. Ellos saben lo que es bueno, el camino del Señor es bueno. Millones de testimonios de cristianos que su vida han sido transformadas, ¿verdad? Y cambiadas, hogares restaurados y personas que eran desechos sociales, vida transformada. El camino de Dios es bueno. La voluntad de Dios es salvar al individuo, sacarlo de la oscuridad, restaurarlo y todos los demás. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces estos individuos del tercer grupo conocen la voluntad de Dios y afirman que es buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se salven las personas, que sean llenas del Espíritu, que sean santificadas, que sean sumisos, que sean sufridos. Entonces la Biblia le dice a estos individuos: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, Él pondrá los deseos y luego los cumplirá. Entonces los que conocen la voluntad de Dios tienen la responsabilidad de obedecerla. Los que han escuchado el Evangelio tienen la responsabilidad de obedecer el Evangelio. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Pecan. Las redes sociales están llenas de individuos que comparten mensajes cristianos, pero la voluntad de Dios es que ese individuo se arrepienta, ¿verdad? Porque es muy lindo compartir mensajes positivos y todo lo demás. Esa no es la voluntad de Dios, es que tú profeses con tu boca, pero que cumpla lo que Dios pide. Y el deseo de Dios es que tú te salves. ¿Y qué significa la salvación? Arrepentimiento, santificación, que mi vida sea transformada, que yo no siga siendo igual lo que yo te practico y todo lo demás. A Dios no le importa que tú compartas el Evangelio, teorías, y que tu vida no refleje eso. Eso es que hipocresía. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice todo lo extraordinario en materia de fe. Yo no te conozco, yo no te conozco. Tú nunca te arrepentiste, nunca te humillaste, nunca te apartaste de tu vida. Y tú decías muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y compartías muchas cosas espirituales y todo lo demás, pero tú nunca fuiste santificado, nunca te apartaste, seguiste igual. Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Entonces, fíjense la parábola del siervo infiel en Lucas 12, 41 al 48. Miren qué interesante. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Recibirá mayores azotes. El juicio para los individuos que conocen la voluntad de Dios, pero no se preparan ni se adaptan a lo que Dios pide, a lo que Él quiere, recibirán mayor condenación. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De nada te vale escuchar y escuchar si no obedece al Señor y cumple su voluntad. Miren cuál es la bendición de reconocer la voluntad de Dios. Santiago 4:15. Más bien debieran decir, este es el punto central de nuestro tema: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, contraste con las respuestas negativas y pecaminosas a la voluntad de Dios que ya analizamos. Santiago presenta el aspecto positivo. Santiago exhorta a los creyentes a que digan que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es reconocer, es obedecer. Eso distingue a los verdaderos creyentes. La sumisión a la voluntad de Dios debe ser habitual, si el Señor quiere. La voluntad de Dios es fundamental para todos sus planes, para todos sus proyectos, para todas sus metas. Si Dios quiere, haré esto, haré lo otro, viviré, o haré esto, o no lo haré. Fíjense, eso es lo que caracterizaba a un creyente del Nuevo Testamento. Hechos 18:21. Hechos 18:21, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Miren cómo era que hablaban: si Dios quiere, volveré a ustedes. Y embarcándose se fue de Éfeso. Romanos 1:10. Siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Planes de viaje, todos. Pero es si Dios quiere. 1 Corintios 4:19, pero iré a verlos pronto,
1 Corintios 4:19. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Planes de viaje todos, si el Señor quiere. 1 Corintios 16:7. Pues no deseo verlo ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo. ¿Cómo termina, Pablo? Si el Señor me lo permite. ¿Cómo es? Si el Señor me lo permite. Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios lo permite. El arrogante, el jactancioso, el orgulloso, en sus proyectos, en sus planes, esta frase no está. Si Dios quiere, si Dios me lo permite. No está. Entonces el reconocimiento de la voluntad de Dios afirma su soberanía sobre todos los aspectos de la vida. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir. Escucha. Yo hago morir y hago vivir. ¿Cómo es? Yo hiero, yo sano. Aquí con este texto separan las arrogantes oraciones que hacen estos individuos, estos decretos que hacen de sanidad, ¿verdad? Y todo lo demás. Hasta aquí llega, hasta este texto. Yo, el soberano Dios, yo soy que decido si sano o te dejo como está. Yo soy que decido. Yo hago morir y hago ¿qué? Vivir. Job 12:9-10. En su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. El Señor es quien decide cuándo te vas. ¿Cuándo te vas para el cielo o cuándo te vas para el infierno? Es el soberano. Salmo 39:4-5. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mi día, para que yo sepa cuán efímero soy. Pero dice David, decláramelo, dímelo. ¿Hasta dónde yo voy a llegar, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuál será el tope de mi vida? Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. No se adapten a este mundo, dice Romanos 12:2, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, Jesús dijo en Juan 13:17, pronunció la recompensa dada a los que hacen la voluntad de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si la cumplen. ¿Cómo es? Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si la cumplen. Entonces, mis hermanos, no sea como los arrogantes que creen que tienen el control del futuro, que creen que van a durar para siempre en la tierra y que se jactan en su arrogancia, aunque conocen lo que es bueno y no lo hacen. Seamos creyentes conforme a la voluntad de Dios, que dicen, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que el Señor nos ayude a ser siervos que cumplamos su voluntad siempre en nuestra vida, en todo lo que hagamos, cumplamos su voluntad. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.